Buenos días. Buenos días a todos, buenos días a todas. Soy Benoît Lefebvre, especialista senior en cambio climático del BID, y entonces voy a moderar esta sesión sobre la electromovilidad en la región. Para empezar nuestra sesión, tengo el honor de invitar al señor Benigno López, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID, a dar unas palabras de introducción. Señor López, el micrófono es suyo. Gracias, Benoît. Buenos días a todos y a todas. El banco ha lanzado la Visión 2025, una hoja de ruta para alcanzar un desarrollo social, económico, sostenible e inclusivo. Delineamos 5 áreas de prioridad para nuestro trabajo en la región: la integración regional y el desarrollo de cadenas de valor, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la digitalización y la economía digital, equidad de género y el combate frente al cambio climático, todo alineado con una fuerte política de fortalecimiento institucional. Impulsar la movilidad eléctrica es parte de esta nueva hoja de ruta del banco. Es una prioridad por los beneficios de descarbonizar el transporte y reducir polución. La transición hacia energías limpias es un hecho, cuya magnitud puede compararse a la llegada del transporte motorizado en la segunda mitad del siglo XIX. Pero también es una oportunidad de contribuir a la recuperación económica. Junto a la Organización Internacional del Trabajo, estimamos que la descarbonización de nuestra región puede crear 15 millones de empleos netos para el 2030. La movilidad eléctrica también nos permitirá sustituir combustibles fósiles, que en muchos de nuestros países son importados y caros o están subsidiados. En promedio, en los últimos años el costo anual de los subsidios en América Latina y el Caribe suma más de 250.000 millones de dólares. Incrementos de eficiencia gracias al uso de los vehículos eléctricos y los servicios de uso compartido de automóviles pueden incrementar el ingreso en los hogares más pobres de América Latina y el Caribe en promedio en 1.8 puntos porcentuales en los próximos 10 años. Si la actual flota de buses y taxis en 22 ciudades de América Latina fueran reemplazadas por vehículos eléctricos, la región ahorraría casi 64.000 millones de dólares en costos de combustibles al 2030. Hoy, la batería cuesta 100 veces menos que en el 2010. Nuestra región tiene abundantes recursos naturales para la generación de energía renovable a precios competitivos, así como los minerales necesarios para las baterías de los vehículos. Aquí las oportunidades para fortalecer nuestra presencia en las cadenas regionales de valor y para nuestras pymes es enorme. Otro punto crítico es utilizar nuestro brazo del sector privado, el BID Invest, para acelerar la inversión del sector privado en nuestra región. La movilidad eléctrica requerirá de grandes inversiones y será clave el rol del sector privado en las oportunidades de cofinanciamiento, participación público-privada y otros esquemas. Desde el banco, hemos apoyado con asistencia técnica en políticas, estrategias y regulación a más de 15 países en temas de movilidad eléctrica, así como el uso de hidrógeno para el transporte pesado. Hemos aprobado líneas de crédito para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica, por ejemplo, en Perú y Ecuador, por más de 50 millones de dólares, movilizando recursos de los fondos climáticos. Hace tiempo que los programas de desarrollo no son unisectoriales y la descarbonización del transporte mediante el impulso de la movilidad eléctrica es un gran ejemplo, ya que requiere coordinación de múltiples actores. Es por eso por lo que, para responder a las necesidades de nuestros clientes, hemos creado un equipo multisectorial con especialistas de transporte, energía y fiscales, pero también con un enfoque de cambio climático, desarrollo urbano, género y mercados laborales, en coordinación estrecha con nuestras ventanillas públicas y privadas. El desarrollo de la movilidad eléctrica en la región es aún desigual. A pesar de éxitos iniciales en la movilidad eléctrica en países como Chile, Colombia y Costa Rica, tenemos que profundizar aún en países que ya avanzan y en empujar los esfuerzos iniciales en otros que se están iniciando. Por esta razón, celebramos instancias como la de hoy. Estos espacios para intercambiar experiencias y desafíos son claves para aprender unos de otros e incrementar nuestra colaboración en este tema y potenciar así nuestro impacto. Agradezco su presencia y estoy seguro de que será un excelente espacio para generar una conversación enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Bueno, después de estas palabras de introducción, quería invitar a Marcelino Madrigal para una presentación de apertura sobre la movilidad eléctrica en América Latina y el trabajo del BID. Marcelino Madrigal es especialista principal en la división de energía del BID y líder de la iniciativa de electromovilidad del BID. Marcelino, el micrófono es tuyo.
Muchísimas gracias, Beno, y buenos días, buenas tardes a todos donde se encuentren. La idea de la presentación desde el Grupo de Movilidad Eléctrica del Banco es hacer una actualización del estado de la movilidad eléctrica en la región, platicarles del trabajo del banco y mencionar las barreras que creemos tenemos que derribar para acelerar en la introducción de la movilidad en la región. La movilidad eléctrica avanza en la región con el establecimiento de un marco habilitador que viene fundamentado desde que varios países incluyeron a la movilidad eléctrica como parte de sus compromisos de cambio climático. El transporte eléctrico está claramente identificado en varias de las NDCs de países como una de las herramientas para reducir las emisiones. Ahí tenemos Colombia, Chile, entre otros países. Varios países de la región han puesto metas muy ambiciosas de introducción de la movilidad eléctrica. Un ejemplo, Chile y Costa Rica, que quieren lograr en el 2050 que el 100% del transporte público sea electrificado. Y ya hay algunos resultados. Vemos en la movilidad individual, en el gráfico izquierdo, un líder como Colombia, que se está posicionando en la movilidad eléctrica, Costa Rica, pero incluso otros países como la República Dominicana. En el tema de los buses eléctricos, esto es muy importante, yo creo que es el avance más contundente de la región. Ya se tienen más de 2.300 buses eléctricos circulando, principalmente en las capitales de Colombia, de Chile, pero también Brasil y México. Hay que acelerar esta transición. Esta transición no paró con la pandemia. Al contrario, lo que observamos desde el banco es que el interés de los países en la movilidad eléctrica se incrementó y los proyectos, varios continuaron su curso. Por ejemplo, un bus eléctrico para hacer pruebas de COVID en Chile, los servicios de entrega de última milla eléctricos se desplegaron durante la pandemia en Brasil, México, Chile y Uruguay, y Costa Rica continuó expandiendo la red nacional de recarga eléctrica, de la cual en el BID estamos muy orgullosos de apoyar. El trabajo del banco en la región, en el grupo de movilidad eléctrica, que incluye especialistas multisectoriales para responder a este reto, porque involucra a los ministerios de energía, de transporte, de cambio climático y fiscal. Nuestro trabajo se ha visto duplicado. A la fecha tenemos ya 51 iniciativas en 19 ya países de la región y trabajando en los aspectos de definición de política, incentivos, estudio de proyectos específicos, modelos de negocio y desplegado de financiamiento. El desarrollo, sin embargo, es desigual, como lo comentó nuestro vicepresidente, y tenemos la necesidad de avanzar en derribar importantes barreras. Y aquí vamos a listar en las barreras que vemos que tenemos que trabajar a lo largo de América Latina. Algunas de ellas ya están siendo derribadas en algunos países, pero no así en otras. El primero, desde la definición de la política y la estrategia nacional, la movilidad eléctrica ya es reconocida en varios países, emitiendo estrategias o políticas de movilidad legalmente vinculatorias en diferentes países. Hemos apoyado la estrategia de movilidad eléctrica de Perú, de Ecuador, estamos trabajando en Jamaica y en Barbados. De ahí que se requiere que sigamos trabajando con los países en impulsar ese marco amplio general de política de la movilidad eléctrica. Ese es el por qué debería un país perseguir la movilidad eléctrica. Los incentivos, aunque la tecnología sigue avanzando, se siguen requiriendo en ciertos aspectos de la movilidad, como la movilidad individual. Colombia emitió incentivos muy importantes que lo han convertido, por ejemplo, en un líder en los vehículos individuales. Algunos otros países lo están estudiando con el apoyo del banco. Y aquí la pregunta es, ¿cómo en este ambiente fiscal complejo de varios de nuestros países podemos impulsar la movilidad? Los estudios que hemos realizado en el banco indican que impulsar la movilidad con incentivos puede tener beneficios fiscales netos positivos. ¿Por qué? Por la reducción de importaciones, la reducción de emisiones y la reducción del impacto fiscal directo en la mejora de la salud de los habitantes. Es un trabajo que estamos continuando con varios países en entender el impacto fiscal de la movilidad eléctrica. La infraestructura de carga es clave para el desplegado de la movilidad eléctrica. La gente tiene que estar segura que hay un lugar donde cargar. Esta es una nueva infraestructura, una nueva línea de desarrollo económico que no existía en la región. Es un nuevo segmento de desarrollo económico. Lo participamos, por ejemplo, de la Red Nacional de Recarga de Costa Rica, un país donde ya puedes manejar sabiendo que vas a encontrar una estación de carga, y estamos trabajando con varios países como Jamaica, Perú, Ecuador, para definir su marco regulatorio que habilita la movilidad eléctrica, y tenemos unas publicaciones que van a venir muy pronto. En el tema de buses eléctricos,
la clave es que sigamos profundizando en esos modelos de negocio que habiliten el financiamiento que es requerido para inversiones que en el costo de capital son más altas, pero en la vida del proyecto son de costos iguales o ya menores que de los buses de combustión interna. Se necesitan nuevos modelos de negocio que traigan financiamiento de largo plazo. Esos modelos de negocio que se desarrollaron en Colombia o en Chile, tenemos que llevarlos y ajustarlos para que sean aplicables en ciudades de menor tamaño, y en el banco estamos trabajando con ello en ciudades de menor tamaño en Colombia, pero también en Brasil. Financiamiento clave y fundamental. En el banco trabajamos de las diferentes ventanillas, inversión pública tradicional, pero también con banco de desarrollo locales, y también redoblando los esfuerzos con el sector privado. Ya se ha mencionado, el banco ha financiado diferentes lugares como Costa Rica, Perú y Ecuador en movilidad eléctrica. Y la barrera del conocimiento, hay que mencionarlo. Hay países líderes en la región que ya están acostumbrados y saben lo que es un bus eléctrico, los operadores de transporte lo conocen, confían en la tecnología, se adaptaron a una tecnología que es diferente, que tiene diferentes requerimientos operativos, pero este conocimiento no es generalizado en la región. De ahí que eventos como estos son importantísimos. Durante la pandemia en el banco hicimos un sinnúmero de workshops para seguir moviendo el conocimiento de la movilidad eléctrica en la región. Cuando podíamos viajar, llevar a un operador de transporte a que viera los buses en Colombia o en Santiago de Chile hacía una diferencia abismal. No lo hemos podido hacer, obviamente, durante la pandemia, y de ahí que estos mecanismos virtuales de intercambio de conocimientos sean cada vez más importantes. Estamos trabajando en el banco en hacer una plataforma de movilidad eléctrica regional junto con otros donantes, que esperamos sea una plataforma para mover el conocimiento y derribar estas barreras de una nueva tecnología que existe, que funciona, pero que simplemente requiere una mejor distribución de riesgos. Y sin más, le paso la palabra a Benoit y agradezco mucho a las autoridades que nos acompañan hoy, ese nuevo grupo de ciudades que está muy convencida de la movilidad eléctrica y que estamos muy contentos en el banco de poderlos apoyar. Muchísimas gracias, Benoit, te regreso la palabra. Muchísimas gracias, Marcelino. Súper interesante, súper útil para plantear el marco. Ahora vamos a pasar a nuestro panel y hoy tenemos mucha suerte porque tenemos un panel de lujo compuesto por 4 tomadores de decisiones desde Brasil, República Dominicana y Bolivia. Vamos a hacer una primera ronda de intervención corta, alrededor de 3 minutos por panelista, con una primera pregunta sobre el estado de la electromovilidad en su ciudad o en su país, sobre los avances y los desafíos. Y primero empezamos con Ana Cristina Wollmann Zornig-Reime, quien es asesora de financiamiento en el Instituto de Planeamiento Urbano en Curitiba, Brasil. Entonces, buen día, estimada Ana Cristina. Y entonces, ¿cuál es el estado de la electromovilidad en Curitiba? Obrigada, Benoit. Bom dia a todos e a todas. É um prazer fazer parte desse painel. Agradeço muito o convite do BID e a oportunidade de poder compartilhar com vocês o que Curitiba tem feito nessa área. Nossas iniciativas para a descarbonização estão alinhadas com o nosso plano de ação climática aprovado no final de 2020, que tem como objetivo buscar a neutralidade de carbono até 2050. Importante destacar que no conjunto de emissões de Curitiba, o setor de transporte é responsável por quase 67% das emissões. Então, das 20 ações estratégicas do nosso plano, 3 estão relacionadas à mobilidade, sendo uma ação específica para promover a renovação da frota do transporte público coletivo, visando a descarbonização, com metas até 2050. E a eletrificação é uma das estratégias que consideramos. Para dar conta de viabilizar essa ação, nós constituímos uma rede de parceiros e estabelecemos várias cooperações técnicas para nos ajudar a pensar e desenvolver as competências necessárias. Temos a parceria com o próprio BID, mas também com o C40 Cities, com a Agência Francesa de Desenvolvimento, com o World Resource Institute, com a Agência de Cooperação Técnica Alemã, com o MIT, com o New Development Bank, com a Suécia, com ministérios aqui no Brasil, além de parcerias a nível local, como por exemplo, com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que inauguraram um centro de tecnologia de mobilidade sustentável e a primeira planta piloto de pesquisa e desenvolvimento de baterias de íon e lítio e supercapacitor no sul do Brasil.
Este centro ele vai nos ajudar muito com a formação do pessoal em cursos técnicos de graduação e pós-graduação para eletromobilidade, e essa planta piloto vai apoiar muito a produção e testes de novas tecnologias de baterias lítio utilizando materiais nacional. Todo esse processo, essa rede de parceiros que a cidade tem mobilizado, tem sido um diferencial para criar um ambiente propício para a introdução dos ônibus elétricos em Curitiba. Recentemente, nós fomos selecionados para ser uma das 20 cidades Deep Dive do TUMI Bus Mission, que tem por objetivo estabelecer uma ampla coalizão de organizações, tanto do setor público como do privado, para alcançar uma transição para ônibus elétricos e replicar isso em mais de 100 cidades até o final de 2022. Como primeira ação concreta, nós temos 2 projetos estratégicos de 2 linhas de ônibus que integram o backbone da nossa rede integrada de transporte, que carregam cerca de 27% dos passageiros dia de toda a rede, sendo um deles financiado pelo BID. Nós já estamos com 247 milhões de dólares de investimentos previstos nos próximos 5 anos e queremos que ambos esses projetos operem 100% com ônibus elétricos. No entanto, não estão previstos os recursos para a aquisição desses ônibus nem para a infraestrutura necessária. Como se trata de uma tecnologia nova no Brasil, nesse momento estamos em vias de contratar os estudos de viabilidade para detalhamento do planejamento operacional dessas linhas, para especificar melhor os ônibus, a estrutura das garagens, da infraestrutura de carga e recarga necessários às características dessa linha, e para subsidiar tanto o processo de aquisição e os investimentos necessários, e especialmente para encontrar a melhor modelagem de negócio para a entrada em operação desses ônibus. Esses 2 projetos são extremamente relevantes, pois a partir desse aprendizado e experiência, entendemos que teremos uma boa base para encontrar o melhor caminho para continuar a descarbonização da frota na próxima concessão do transporte, que se inicia no final de 2025 e obter 100% da frota com 0 emissão em 2050. E por fim, acho que eu gostaria de destacar, realmente já foi falado, sobre o potencial da adoção da eletromobilidade como um vetor de desenvolvimento econômico. Curitiba e a região oferecem já boas condições para ser uma das áreas de referência para a produção de soluções de eletromobilidade. Se eu olhar a perspectiva de complexidade econômica, cerca de 56% do portfólio de produtos exportados a partir da grande Curitiba está atrelado à indústria automobilística e de engenharia. Assim, acho que existem excelentes ativos já instalados, além do próprio Centro de Tecnologia de Mobilidade Sustentável que comentei, para impulsionar o ecossistema de eletromobilidade aqui em Curitiba. Ok, muchísimas gracias, Ana Cristina. Ahora seguimos con José María Romey, viceministro de Electricidad y Energías Alternativas de Bolivia. Señor viceministro, la misma pregunta. ¿Cuál es el estado de la electromovilidad en Bolivia? Muchas gracias, gracias a todos los participantes, gracias Benoit. Bien, para Bolivia la electromovilidad significa un salto tecnológico en realidad con muchos beneficios, tanto técnicos como económicos y sociales y ambientales, por supuesto, porque en el país nosotros también nos hemos adherido, ¿no?, a este gran desafío que es disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y hoy en día contamos con ese de una manera más dinámica y ágil este tema. Estamos queriendo hacer diferentes logros, y entre ellos un primer elemento que Bolivia ha atacado es el régimen tributario para vehículos eléctricos. Nosotros hemos emitido un decreto supremo número 4114, mediante el cual se han definido alícuotas del gravamen arancelario y del impuesto al consumo específico para vehículos propulsados únicamente, en este caso, con motor eléctrico, y estos han sido con valor de 0, es decir, vamos a permitir la importación de vehículos eléctricos, disminuyendo estos 2 aspectos que son muy importantes y ayudan al nivel de acceso de vehículos eléctricos en la región, en el país sobre todo. Entonces también se están diseñando nuevas políticas por parte del gobierno nacional
para implementar la electromovilidad con no solamente los incentivos tributarios, sino también se está trabajando en incentivos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Se están proponiendo nuevas líneas de crédito para vehículos eléctricos, para vehículos híbridos y también para maquinaria agrícola eléctrica. También en estas políticas se están proponiendo el ensamblaje de vehículos automotores eléctricos e híbridos en el país. Esto permitirá prontamente no solamente importar vehículos, sino también hacer el ensamblaje en el país para el mercado boliviano y quizás para el mercado regional a los países vecinos a Bolivia. Por otra parte, nuestra Autoridad de Fiscalización de Electricidad, que es el ente regulador del sector eléctrico en Bolivia, definió tarifas de electricidad para ya el uso de vehículos eléctricos en las principales ciudades del país. Tenemos 3 principales ciudades del eje troncal, en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba y en la ciudad de Santa Cruz. Esto con la finalidad ya de establecer estas tarifas y establecer el uso ya de la movilidad eléctrica que actualmente existe en pequeña escala ya en Bolivia. En Bolivia ya se comercializan vehículos eléctricos, ¿no? Por las grandes, digamos, distribuidoras y comercializadoras de vehículos, unas grandes marcas, y esto permite ya hacer uso de la movilidad eléctrica en Bolivia. Asimismo, con el apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo, la GIZ, se ha realizado el estudio de viabilidad técnica y económica que permite establecer los impactos macroeconómicos por la introducción de la movilidad eléctrica en Bolivia. Esto se ha elaborado también conjuntamente un estudio para cuantificar cuál sería la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por la introducción de la electromovilidad, y ahí este estudio nos permite determinar esa contribución, ¿no?, de la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero por la electromovilidad. Ambos documentos para la implementación en Bolivia han sido financiados por la GIZ con una cooperación para Bolivia. También es necesario mencionar que a nivel de esfuerzo, la Empresa Nacional de Electricidad, que es la empresa que opera la mayor parte de los sistemas eléctricos en Bolivia, ya ha adquirido vehículos eléctricos para poder hacer un monitoreo y recopilar información técnica y económica para establecer hacer un seguimiento de los beneficios del consumo y de las características de este tipo de movilidad en el país. Eso se puede decir en cuanto al avance que tiene Bolivia en este aspecto en estos momentos. Muchísimas gracias, señor viceministro. Muy interesante. Y ahora seguimos con Alexandra Cedeño, directora de Movilidad Sostenible en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intrant, de la República Dominicana. Gracias, Benoit. Para nosotros un placer y agradecerle que nos permitan como institución hablar de los avances que está teniendo nuestro país en materia de movilidad eléctrica y muy de la mano con lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Para nosotros ha sido todo un desafío, sobre todo partiendo de que somos un país donde el vehículo tradicional o de combustible fósil es prácticamente lo más usado. Contamos con 4 millones de vehículos prácticamente, o más de 4 millones registrados, de los cuales más del 50% son motocicletas. Y esa mayor concentración de vehículos, de parque vehicular, está en lo que le denominamos Gran Santo Domingo o nuestro principal centro o distrito comercial. Entonces, ya establecido como elemento de diagnóstico a partir del Plan de Movilidad Urbana del Gran Santo Domingo, desarrollado por la Agencia Francesa de Desarrollo y con la acompañamiento de otros organismos internacionales como el mismo banco para promover nuestro sistema de transporte público o nuestra orientación hacia la movilidad sostenible, ya tenemos de conocimiento que como país el subsector transporte contribuye a nivel nacional en un 34% de las emisiones de CO2.
Y a nivel de Gran Santo Domingo corresponde un 20%, un 40%, perdón, para lo que es el subsector transporte. Entonces, de ahí partimos en la necesidad de crear estas políticas públicas de migrar hacia modo sostenible de transporte, y de ahí contamos con dos instrumentos o dos estrategias. Primero, el Plan de Movilidad Urbana del Gran Santo Domingo, que una de sus acciones está migrar hacia modo sostenible como la movilidad eléctrica o modos de energía limpia, y de la mano de lo que ha sido la elaboración de nuestro plan estratégico de movilidad eléctrica elaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, actualmente, en el marco en que nos encontramos y basándonos en estos pilares establecidos dentro del plan, contamos con establecer un marco regulatorio, capacidades profesionales, una infraestructura de carga y vehículos públicos y privados. Vamos muy de la mano con el sector privado, del cual ya, de acuerdo a la asociación, tenemos más de 6.000 vehículos eléctricos, aunque el 50% de esta o más son de vehículos de dos ruedas. Por eso la importancia de seguir potencializando estos modos y estos marcos regulatorios, apoyándonos en estrategias que están actualmente en curso, como es fortalecer el incentivo fiscal y un proyecto de ley que se está haciendo de conocimiento en el Congreso. Estamos con Paulo Roberto de Guimarães, secretario de Mobilidad de São José dos Campos, em Brasil. Olá a todos, obrigado pela oportunidade de participar desse evento. Bom, aqui no Brasil, a gente não tem uma política clara de incentivo à eletromobilidade, então esse é um desafio ainda maior para nós que fazemos a gestão aqui no âmbito dos municípios, das cidades. E como é que a gente está tentando superar isso? A gente tem duas palavras mágicas, vamos dizer assim, que estão direcionando esse trabalho de mudança de matriz energética na cidade. A primeira é a atração. Então, a gente está tentando criar um ambiente favorável para que empresas privadas venham explorar serviços aqui. A gente tem feito isso, né, estabelecendo um ambiente político e legal estável para que a gente possa atrair empresas para prestar os serviços aqui relacionados à eletromobilidade, mas também com muito diálogo, né, com muita técnica, com muita ética, e desburocratizando os processos. Então, com iniciativas como essa de atração, a gente trouxe para cá, por exemplo, soluções de eletromobilidade para a última milha, né, os patinetes elétricos vieram para a cidade e operaram aqui durante um tempo, até a crise da pandemia, e o próprio veículo elétrico compartilhado, né, sem motorista, com 100 estações, né, no modelo Dockless, também opera aqui na cidade por meio dessa política de atração de empresas. E no campo do transporte público, especificamente, a Prefeitura tem agido com investimentos, com recursos próprios, usando o Tesouro Municipal para poder viabilizar algumas iniciativas de eletromobilidade. Por exemplo, a gente tem aqui em São José dos Campos toda a Guarda Civil Municipal, né, que é relacionada à Força de Segurança do município, ela opera com veículos 100% elétricos. A gente já está há 3 anos operando com veículos 100% elétricos, e aí essa foi uma das iniciativas da Prefeitura para poder fomentar essa mudança de matriz energética. E no transporte público, a Prefeitura está optando por separar os contratos de concessão, né, e fazer os investimentos relacionados aos ônibus 100% elétricos. Então, acabamos de adquirir, né, os nossos ônibus, eles chegam agora no final de dezembro, são 12 veículos super articulados, 100% elétricos, que vão ser entregues para que o concessionário assuma somente a operação. Então, todo o investimento relacionado a esses veículos está sendo feito pela própria Prefeitura. Assim como toda a infraestrutura de carregamento, também é um investimento do município, que vai ser entregue em forma de comodato para os operadores de transporte público. Essa é uma outra iniciativa que a gente está tentando para poder viabilizar a eletromobilidade no transporte público. E, por último, a aquisição de energia. Já fizemos 2 licitações, né, processos de compra no mercado, de energia no Mercado Livre, para tentar, de alguma forma, ter algum controle em cima dos custos operacionais relacionados à eletromobilidade, uma vez que aqui no Brasil o custo da energia está muito instável. Ontem, por exemplo, tivemos notícia aí do governo federal que as contas de energia, né, as contas
relacionadas à energia, agora para o mês de julho, podem sofrer um aumento entre 70% e 80%. Então, essas são iniciativas que a gente está tentando aqui em âmbito local para tentar superar essa ausência de uma política nacional definida e estabelecida para fomentar e incentivar a eletromobilidade aqui no país. Muchísimas gracias, señor secretario, y felicitaciones, de hecho. Bueno, felicitaciones a todos, porque se ve que justamente las cosas están empezando súper bien y de manera rápida. Tenemos tiempo para una segunda ronda de intervención para cada panelista, y entonces la idea es entrar un poco más, uno en el técnico, y tratar de entender cómo se puede acelerar el despegue de la electromovilidad en su país o en su ciudad. Entiendo que tenemos problema de conexión ahorita con Ana Cristina de Curitiba, entonces vamos al señor viceministro José María Romey. Ah, no, Ana Cristina está. Hola. Hola. Es chévere. Entonces, justamente, con esta idea de cómo acelerar el despegue de la electromovilidad, la pregunta, y queríamos escucharla sobre qué les parece, cuáles son los elementos que se deben priorizar para maximizar los beneficios y acelerar este despegue. Por favor. Obrigada, Benoit. Desculpa, eu tive um problema técnico e eu perdi um pouco a fala dos meus colegas, mas o Paulo trouxe um aspecto que eu acho, assim, fundamental. Eu vejo 2 pontos. O primeiro, de fato, é contar com o suporte de uma política nacional para fomentar a eletromobilidade. Ações para desonerar e incentivar soluções de eletromobilidade, assim como desincentivos aos combustíveis fósseis, seriam muito bem-vindas. No Brasil, para vocês terem uma ideia, os impostos de nacionalização acarretam em um custo final do veículo igual a quase o dobro do custo original. E com o cenário do dólar muito alto em relação ao real, criam barreiras à cidade, mesmo considerando o custo total de propriedade para fins de viabilidade. E lembrando que no Brasil, as soluções de transporte urbano estão a cargo dos municípios. O segundo ponto que eu queria colocar diz respeito a encontrar um modelo de negócio de fato aderente ao contexto da realidade da cidade e que seja o mais equilibrado possível do ponto de vista dos custos que devem ser arcados pela cidade, eu acho da atratividade para novos atores com capacidade de investimento, da manutenção de um preço de tarifa inclusiva. E um outro aspecto que eu também acho fundamental é pensar a neutralidade de carbono em todo o processo. Acho que esses são os pontos que eu acho importantes para a gente avançar aqui em termos de Brasil. Obrigada. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Y creo que es un puente perfecto para la pregunta al siguiente panelista, el viceministro José María Romey. Entonces, justamente, desde la perspectiva nacional, ¿cuáles son los, de acuerdo a usted, su visión, su experiencia, cuáles son los elementos que se deben priorizar para acelerar el despegue? Bien, muchas gracias por la pregunta. Evidentemente, en Bolivia, para acelerar este despegue en la electromovilidad, nosotros estamos trabajando en un estudio que va a proponer una estrategia nacional para el desarrollo de electromovilidad. Es decir, tanto en el corto, mediano y largo plazo, nosotros estamos ahora con un financiamiento y apoyo más bien de cooperación del BID para este plan nacional y esta estrategia nacional, y un modelo financiero que ayude a acelerar el programa de electromovilidad. Un aspecto importante en el tema de los modelos de negocio permitirían una sinergia con los actores de transporte y de energía. En Bolivia estamos haciendo la sinergia no solo en energía, sino con transporte y con todos los actores involucrados del transporte público, sobre todo, para acelerar esto. ¿Y cómo acelerar esto? Es fundamental, obviamente, el tema del financiamiento. El financiamiento aquí se torna importante y para ello estamos implementando 2 proyectos pilotos, unos de los transportes públicos que se denominan taxis en Bolivia. Se va a implementar una pequeña
red de taxis, ¿no? Con uno de los sindicatos de transporte que permiten transportar entre el aeropuerto y la ciudad del Alto, ¿no? Hasta lo que son los teleféricos que existen en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Esto va a permitir no solamente ver un modelo funcionando, sino permitiría el aspecto demostrativo de la movilidad eléctrica ya en el uso común y en transporte público. Debido a que hoy en la actualidad solamente tenemos transporte privado funcionando en el país, eléctrico, ¿no? Que por el acceso y por el costo, todavía el sector privado es el único que tiene. Entonces, con estas dos medidas del Plan Nacional, de los proyectos pilotos de transporte público, queremos acelerar el tema en Bolivia de la introducción de la movilidad eléctrica, y con ello pensamos en una proyección que el próximo año 2022 sería el año en el que ya contamos con las medidas financieras para acelerar este propósito. En eso nos estamos enfocando en el país en este momento, en Bolivia, ¿no? Eso por mi parte podría decirles. Muchísimas gracias, señor Romey, viceministro Romey. Entonces, muy interesante. Vemos de Curitiba, política nacional, incentivos y dos modelos de negocio. Desde una perspectiva nacional, escuchamos al viceministro hablar de la importancia de la sinergia con los actores de transporte, de energía, y el tema del financiamiento. Entonces, justamente, quería enfocar mi segunda pregunta a Alexandra Cedeño, de República Dominicana, sobre la movilidad urbana y en particular de cómo se articula la transición hasta la electromovilidad con el proceso de elaboración del sistema de transporte público, con el proceso de formalización, consolidación de los operadores de transporte. Acá de nuevo. Hola. Hola, Alexandra. Hola, señora Cedeño. Sí, ahora vamos a hablar para todos. Estábamos hablando entre nosotros. No hay problema. Es en vivo. Es en vivo y adaptación. Claro que no, sí. Entonces yo decía que escuchamos desde Curitiba el tema, la importancia de la política nacional y de los incentivos, y también la importancia del modelo de negocio. Y después escuchamos desde Bolivia, desde una perspectiva nacional, la importancia de la sinergia con los actores de transporte, los actores de energía, y el tema del financiamiento. Entonces, justamente, quería enfocar mi segunda pregunta a usted sobre la movilidad urbana y sobre el tema de la articulación entre la transición hasta la electromovilidad y el proceso de formalización, consolidación de los operadores de transporte y todo el tema de la elaboración del sistema de transporte público, del STP. Gracias, Benmate. Decía que para nosotros como país es muy interesante escuchar otras experiencias en el nivel que están, y sobre todo nos hace sentir que como país vamos dando pasos firmes hacia lo que es esa transición, y el mayor desafío es el sector de transporte público dentro de la movilidad urbana. Actualmente nosotros estamos como país en un proceso de migración de un nuevo marco regulatorio, de pasar de un transporte artesanal a uno ordenado, a uno regularizado y colectivizado. Estamos transformando unidades de baja capacidad, lo que son un sistema de buses. Y hasta ahora la experiencia que tenemos con el sector privado es que hay una sola unidad de transporte colectivo en el país eléctrica. Lo hemos usado hasta para promover lo que es la bondad de esta migración. Entonces, con el proceso de los operadores estamos intercambiando mecanismos de financiamiento con el Banco Interamericano y de apoyo también que han estado interesados la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Mundial, para poder darle esa facilidad de financiamiento a los operadores para la adquisición de flota eléctrica. Entonces, se ha estado explorando con los corredores que se van a seguir transformando cómo ellos pueden tener acceso a estas fuentes de financiamiento para que su inversión inicial no la vean como algo de costo, porque lo que más le temen ellos es que de manera inicial, ante un vehículo tradicional o un autobús tradicional, la diferencia en costo es muy alta. Entonces, se está buscando esas posibles fuentes de financiamiento y esa accesibilidad para que ellos puedan tener
una mejor migración, pero de igual manera nosotros como país y como gobierno y Estado estamos buscando apoyar esa transformación con esa facilidad de financiamiento, pero también creando pilotos en las instituciones para que se puedan contar con flota eléctrica, pero sobre todo potencializando esa migración del subsector transporte público de los operadores. Muchísimas gracias, señora Cedeño. Y entonces quería ahora dar de nuevo la palabra al secretario de Movilidad de Guimares con la pregunta y regresando sobre el tema de los modelos de negocio. Y entonces regresando al tema de cómo manejar las incertidumbres sobre el OPEX en la electromovilidad en el transporte público. Acho que esse é um grande desafio, porque, né, como a Ana já disse, aqui no Brasil a gente tem uma interferência muito grande do dólar, a gente não tem isenção de impostos, né, então o custo de aquisição desses veículos é muito alto. E ele se compensa ao longo do tempo em função da economia que a gente gera com os custos operacionais. Só que a gente está começando a entrar num problema com relação a isso, porque, como eu disse na minha primeira fala, os preços da energia aqui no Brasil, eles estão fugindo do controle. Então, ao longo do tempo, a gente não consegue justificar um equilíbrio econômico-financeiro dos projetos se a gente não tiver um controle melhor em cima dos custos operacionais. Então, nesse sentido, a gente defende uma política nacional que gere incentivos e isenções para o custo da energia de forma subsidiada, aquela que foi direcionada à eletromobilidade. Assim, a gente consegue viabilizar novos projetos de eletromobilidade no país. Se não tiver esse tipo de intervenção federal, com uma política pública muito bem definida para esse incentivo, a gente vai ter muita dificuldade em avançar e o país vai ficar atrás de todos os outros que estão caminhando de forma muito rápida no sentido dessa alteração na matriz energética para a eletromobilidade. Excelente, excelente. Bueno, ahora podríamos seguir por mucho más tiempo, pero bueno, tenemos que cerrar el panel y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas con el público, quería dar la palabra a mi colega Felipe Esquera, Principal Management Officer del BID Invest, el brazo privado del grupo BID. Felipe va a presentar la perspectiva del BID Invest sobre cómo hacer bancable, financiable la electromovilidad. Felipe, el micrófono es tuyo. Hola, Benoit. Buen día para todos y para todas. En primer lugar, gracias por la oportunidad de poder participar en este evento y escuchar realmente cómo efectivamente el proceso de la electromovilidad toma tracción y se va desarrollando en toda la región de América Latina y el Caribe. Bueno, lo primero, como hemos escuchado, acelerar este proceso de la electromovilidad requiere y va a requerir una actuación conjunta de múltiples actores públicos y privados y sin duda uno de los elementos clave es y será conseguir atraer capital y financiación para viabilizar las inversiones necesarias. En los próximos minutos me voy a centrar específicamente en lo que tiene que ver con transporte público y más específicamente con los procesos de sustitución de flotas de buses convencionales por buses eléctricos que se han comentado y están en el foco, como hemos visto, de muchas de las ciudades y de los países como un elemento central de la política de descarbonización del transporte. Desde BID Invest, brazo para el sector privado del grupo BID, tenemos la capacidad de apoyar financieramente este proceso y todo el interés de trabajar con actores públicos y privados, especialmente buscando estructuras que permitan atraer capital y financiación privado a través de estructuras que sean bancables para el sector privado. Bueno, como se ha comentado, hoy los estudios demuestran que existe un caso de negocio, en el sentido de que esos estudios muestran que el coste total de propiedad del bus, contando la inversión más los costes de operación de un bus eléctrico,
hoy sería competitivo con un bus diésel convencional, pero sin embargo vemos muchas barreras para acelerar este proceso. Pensando del lado de la bancabilidad para el sector privado, yo mencionaría 3 grandes barreras. La primera es el monto de la inversión. Se trata de inversiones en adquisición de flota que son 2-3 veces superiores a la de la flota tradicional. Y eso implica la necesidad de mayor financiación, pero también de una financiación con plazos mayores que permitan acomodar los plazos de repago de la deuda a los plazos de recuperación de la inversión y, por tanto, se requiere de plazos mayores y de montos mayores. La segunda barrera que yo creo fundamental es algunos comentarios sobre el contexto del sector de transporte público y especialmente del sector de los buses que prestan este servicio en las ciudades, ¿no? Decir 2 o 3 cosas. Lo primero, se trata de un sector muy fragmentado con muchos actores de ámbito local y también fragmentado en el sentido de muchas modalidades de contrato para la prestación de esos servicios diferentes, que varían mucho de país por país y de ciudad por ciudad, lo cual hace que sea muy difícil encontrar soluciones que sean extrapolables para todo el mundo, ¿no? Y especialmente teniendo en cuenta que muchos de esos contratos se basan en la cesión al operador privado prácticamente de la totalidad de los riesgos del negocio. No es así, hay excepciones, pero en general se trata de modelos en los que el operador privado compra el bus, opera el bus y recauda y asume, si no la totalidad, prácticamente la totalidad del riesgo de demanda. Y la tercera gran barrera que nosotros vemos, evidentemente, es la barrera tecnológica. Por un lado, desde el punto de vista de la falta todavía de experiencia en muchos operadores de la región sobre los cambios que requiere en su propio modelo de operación la sustitución de las flotas tradicionales por flotas diésel. Y luego, especialmente mencionaría, pensando en la bancabilidad, en la financiabilidad, el riesgo de necesidad de sustitución de las baterías a lo largo de la vida de la operación. Es decir, para la recuperación de estas inversiones estamos hablando probablemente de la necesidad de financiaciones a 10, 12 años, con vida útil aproximadamente de tal vez de 12, 13 años de un bus eléctrico, pero en medio de la vida de esa operación se necesita sustituir las baterías. Bueno, entonces, ¿qué hacer o qué intentar hacer para vencer estas barreras y acelerar el proceso de implantación de buses eléctricos? Bueno, lo que nosotros pensamos es que la clave está en que hay que avanzar en el establecimiento de nuevos marcos contractuales y regulatorios para el sector y que esos marcos regulatorios busquen estructuras bancables que permitan atraer al capital y al sector privado a entrar en ese proceso y para eso se necesita sustancialmente, en nuestra opinión, buscar una redistribución de los riesgos entre lo público y lo privado. Solo por mencionar un gran riesgo fundamental y más específicamente en esta etapa de pandemia y de pospandemia es el riesgo de demanda. Como decía al comienzo, hoy la inmensa mayoría de los negocios y de los modelos contractuales en las ciudades de la región tienen cedido ese riesgo de demanda o en la totalidad o en una parte muy importante al privado. En medio de un contexto de pandemia donde todos los sectores han sufrido, pero muy especialmente el sector de transporte público es uno de los sectores que ha sufrido mucho, hace que sea muy difícil buscar situaciones
digamos, es necesario avanzar en nuevos modelos que permitan adecuar ese, digamos, esos riesgos. Y por terminar, rápidamente mencionaría 3 aspectos que en mi opinión deben buscar esos nuevos modelos contractuales. Y esos mencionaría 3. El primero, buscar estructuras que permitan segregar la recaudación y separarla de los operadores. Buscar modelos que permitan segregar la compra de la flota de la operación. Son modelos que pueden permitir y facilitan la bancabilidad. Y como tercer elemento fundamental, que sean modelos que funcionen con tarifas técnicas para la compra de flota, para la operación, separando el riesgo de la tarifa técnica del riesgo de la tarifa pública a los usuarios. Nada más de mi parte, Benoit, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Felipe. Creo que me meten en la pantalla para indicarte el tiempo. Muy bien. Súper interesante y realmente muy útil, y creo que justamente lo permite armar un cuento mucho más completo. Entonces, gracias. Entonces, ahora voy a usar los minutos que nos quedan para dar las palabras a cada uno de nuestros panelistas y ponentes. Por favor, que sea corto. La idea es que pueden reaccionar a lo que han escuchado de los demás. Entonces, algo muy, muy corto, algo que realmente los llamó la atención y que quieren reaccionar o comentar. Queria empezar por señora Ana Cristina Wollmann, por favor. Obrigada, Benoit. Eu acho que, para mim, o que eu gostaria de destacar, acho que, de fato, a gente tem um desafio. Para a gente conseguir superar, acho que vários pontos foram apontados. Acho que essa importância da interação, setor público, privado, com financiamento e modelos de negócio, é fundamental. Então, tanto o suporte político, mas como um técnico, mesmo o suporte da sociedade e setor produtivo, eles são importantes. Esse foi um dos meus objetos da minha pesquisa de mestrado, e eu acabei levantando muito competências para isso acontecer, e eu consegui mapear em torno de 17 competências necessárias. Então, de fato, acho que esse é um fator decisivo para a gente avançar. Eu quero reforçar de novo, acho que sempre a importância de uma política nacional. Ela acaba sendo uma base importante para poder fazer a diferença, e acho que a importância também de contar com todos esses organismos multilaterais para proporcionar o financiamento. Eu acho que isso é importante, a gente entender que há essas fontes e com condições especiais acaba sendo um fator crítico de sucesso para que essas soluções de eletromobilidade, de fato, elas possam avançar e ganhar escala na América Latina. Acho que essas seriam as minhas considerações e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de participar e compartilhar isso com vocês. Muchísimas gracias. Ahora al señor José María Romay, por favor. Muchas gracias. Sí, lo que rescato de esta conversación bien es que América Latina y el Caribe en este momento es un escenario óptimo para introducir e impulsar iniciativas de electromovilidad. Hoy en día estamos trabajando duro, y un ámbito que hay que atacar sin duda alguna es el transporte urbano, el transporte público, en el que hay que concentrar los esfuerzos para desplazar el uso de los combustibles fósiles en este caso y producir la reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Hoy en día vemos que la contaminación a partir de este sector del transporte público, por lo menos en Bolivia, es una de las más grandes. Por eso es que creemos que hay que atacar como primera medida este sector, y vemos que en América Latina esos esfuerzos se están concentrando en los autobuses, en el transporte público, y es por eso que creemos que por ahí van las medidas para agilizar la electromovilidad en América Latina.
Gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro. Ahora, directora Alexandra Cedeño, por favor. Gracias, Benoit. Para nosotros como país destacar la importancia de la alianza pública-privada y el rol que juega el sector privado para impulsar y sobre todo dar sostenibilidad a lo que es este impulso de la movilidad eléctrica. Nosotros tenemos en el país potenciales desarrolladores privados, inclusive de infraestructura de carga eléctrica. Tenemos ya en el país 272 estaciones impulsadas por el sector privado. Entonces, esa vinculación con articular esas políticas públicas para dar el paso a ese avance nos garantiza un proceso que puede ser sostenible en el tiempo. Valorar el punto que se destaca de lo que es el riesgo de la demanda en este tema del sector de transporte público y sobre todo por este tema de pandemia, que es lo que nos tiene analizando junto con expertos del BID, apoyándonos en lo que es buscar ese modelo financiero de equilibrio para poder mantener ese riesgo nivelado tanto del sector público como privado y que la misma no sea transferible solamente y que se tomen como riesgo de no querer avanzar por transmitirle a ella o todo lo que es la carga del riesgo. Entonces, valorar esas sinergias y también saber que no es individual el esfuerzo. Fíjense cómo aquí estamos diferentes actores. Nosotros representamos en el país la parte de transporte, pero nos vinculamos directamente con el Ministerio de Energía y Minas. También trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente. También trabajamos aquí en el país con lo que es industria y comercio, promoviendo la Promipymes para que avancen en este sector. O sea, que la sinergia interinstitucional, además del sector público, también con el sector privado, es sumamente valioso para este impulso. Muchísimas gracias. Ahora, secretario Paulo Roberto de Guimarães, por favor. Olha, eu acho que manter o foco em 3 pilares principais é essencial para a gente avançar, principalmente aqui no Brasil. O primeiro, a gente tem uma política clara de incentivo, que comece lá no governo federal, passe pelo governo estadual, mas que também tenha algum tipo de berço, algum tipo de acomodação na política municipal. Isso vai desde a isenção de impostos até incentivos, tanto para o setor produtivo, para o desenvolvimento das soluções no âmbito privado, mas também que os municípios, os estados, os órgãos públicos sejam apoiados e incentivados a avançar com essa pauta da eletromobilidade. Depois, o segundo pilar é investimento, que a gente tenha fontes de financiamento que sejam, de certa forma, subsidiadas ou mais acessíveis. E não só a questão do valor, ou dos juros baixos, mas também que elas sejam vinculadas a contrapartidas, que a gente tenha fontes de financiamento que realmente façam a indução e que gerem algum retorno para a sociedade à medida que os projetos incentivados deem esse tipo de retorno para a sociedade. E, por último, a capacitação técnica, tanto do setor produtivo, para que a gente tenha soluções mais rápidas e mais acessíveis, aquelas que estão disponíveis na Ásia, na Europa, cheguem mais rapidamente aqui no Brasil, e a capacitação técnica dos próprios técnicos e gestores, para que a gente tenha viabilidades e tenha mais velocidade na implementação de projetos dessa natureza. Então, são esses 3 pilares que eu acredito que precisam ser trabalhados aqui no país. Muchísimas gracias, señor secretario. Y ahora, señor Marcelino. Muchísimas gracias, Benoit, y voy a ser muy breve. Creo que tuvimos un panel excelente. Yo quisiera destacar el tema de los precios, tener los precios correctos de los combustibles. Los colegas de Brasil nos mencionaban cómo les afecta que hay subsidios en combustibles fósiles que hacen menos competitivas las alternativas eléctricas, y hay soluciones que ya se han probado en la región donde el subsidio a un combustible fósil se convierte en un subsidio al costo de capital de un bus más alto. Entonces tenemos que avanzar en el intercambio de este tipo de experiencias y de avanzar en la modernización también del sector eléctrico. América Latina tiene la energía renovable más barata, entonces el que un operador de buses no pueda acceder a esa energía más barata definitivamente es un problema.
¿Cómo podemos avanzar en eso? Avanzar en la modernización del sector eléctrico, donde cada vez usuarios de menor tamaño, un pequeño operador de flotas o de flotas de taxis o de buses, pueda acceder a esos precios del mercado libre. Es decir, tenemos que avanzar en la modernización del marco regulatorio del sector eléctrico para que cada vez más personas puedan y usuarios de transporte público puedan acceder a precios libres de la energía, de esa energía renovable que América Latina ha aprobado al mundo que la puede producir con la participación del sector privado a precios muy competitivos. También la regulación del sector eléctrico es fundamental para habilitar la participación del sector privado en infraestructura de carga. Ese es un mercado nuevo que muy fácil se puede abrir. Escuchamos el caso de República Dominicana y creo que tenemos que ver esa combinación de crear un ecosistema que habilite con la regulación tanto la entrada del sector privado en la industria de carga, pero también asociaciones públicas y privadas con las industrias eléctricas para el desplegado de infraestructura de carga rápida. Así es de que el mensaje, tenemos que trabajar más en el tema de tener precios correctos de los combustibles, sea electricidad, sea combustibles fósiles. Muchísimas gracias, Benoit. Muchas gracias, Marcelino. Y por terminar, Felipe. Gracias. A ver, yo me quedo, y yo estoy si se quiere, en el final del proceso, intentando financiar al sector privado. Pero, sin embargo, me quedo con la trascendencia de la planificación pública. Es decir, para llegar a un momento en el que nosotros podemos financiar en condiciones aceptables para el sector privado operaciones en este campo, se necesita haber hecho, como hemos visto y se ha comentado en varios aspectos, una planificación pública que desde el principio considere cuál es el objetivo final que se quiere conseguir. La importancia de la planificación y de la coordinación pública de diferentes actores y, por supuesto, como decía Marcelino al principio, y este panel es una prueba, el intercambio en una situación como esta de experiencias y de informaciones creo que es clave para eso. Muchas gracias, Felipe. Bueno, momento triste, llegamos al final de nuestra sesión. Honestamente, del fondo de mi corazón, quiero agradecerle a todos por su tiempo, especialmente a nuestros panelistas. Creo que fue muy, muy interesante, muy concreto. Entonces, muchísimas gracias por compartir la realidad del terreno y de las políticas concretas. También quiero agradecer a nuestro vicepresidente Benigno López por sus palabras de introducción y claramente a nuestros dos ponentes, Marcelino y Felipe. Y por último, pero no por es, gracias a todos, todas y ustedes, público, por su interés, por su tiempo y muchísimas gracias a todos los que ayudaron a realizar esta sesión. Entonces, gracias. Saludos.